Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes iniciando este 26º curso de reumatología, el cual ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes y que espero sea de su agrado. Tenemos conferencistas internacionales invitados de mucha valía con temas muy interesantes y vamos nosotros también a hacer una presentación sobre cosas cotidianas, pero que son importantes en la atención de nuestros pacientes. Me correspondió hablar sobre la historia clínica reumatológica en el aspecto de la anamnesis, un tema que puede parecer básico, pero que es muy importante. Comenzamos con la tradicional hay que compartir pantalla. Vamos a hablar en la tarde de hoy de la historia clínica reumatológica y especialmente de la parte relacionada con la anamnesis, porque ya Alfredo nos hablará más adelante del examen físico. La anamnesis reumatológica de la historia clínica reumatológica tiene que comenzar con la historia clínica básica y como es toda historia clínica. No hay una diferencia sustancial. Y por eso tenemos que apegarnos a los estándares que hay. En el caso nuestro, en Colombia, tenemos la resolución 1995 de 1999 que define la historia clínica como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Tiene que tener unas características esa historia clínica de integralidad, de secuencialidad, de racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. Esa es la definición gubernamental, como bien se nota. Pero me gusta más esta, de la historia clínica, me gusta más esta, que es del diccionario Oxford, fíjense ustedes, que dice que es la relación ordenada de los antecedentes clínicos. Y me gusta mucho que ponga la palabra ordenada, porque la clave para hacer el diagnóstico del razonamiento a partir de la historia clínica es llevar el orden. Eso no se debe olvidar. Entonces, relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y de otros datos obtenidos mediante el interrogatorio, la observación, los exámenes complementarios, con el fin de conseguir un diagnóstico correcto. Con el fin de conseguir un diagnóstico correcto. Y esta es la verdadera esencia de la historia clínica. Porque si no tenemos un diagnóstico correcto, no podemos seguir adelante, determinar un tratamiento. El tratamiento depende de que tengamos un diagnóstico correcto. Y es muy importante que esto se cumpla. En reumatología tenemos que comenzar por hablar de la causa más frecuente de consulta reumatológica, el dolor articular. Es la fuente más común de sintomatología y de limitación funcional en el adulto. El sistema musculoesquelético es esa fuente. Según el estudio hecho de prevalencia encabezado por el doctor Londoño y sus colaboradores, en Colombia el 73% de las personas han tenido en algún momento síntomas osteomusculares. Es decir, 3/4 partes de nuestra población. Por eso los reumatólogos no damos abasto. Y si hablamos de las personas mayores de 60 años, prácticamente la mitad padecen artralgias. Entonces es muy importante enfocar bien el paciente para poder hacer un buen diagnóstico. Y todo eso parte de hacer una recolección de la información adecuada. La historia clínica reumatológica o la historia clínica de cualquier área de la salud se basa en que la información que se obtenga sea una información veraz, concreta.
una evaluación que evite la subjetividad. Usted tiene que tomar los datos del paciente tal cual él los pronuncia, el término del paciente, y convertirlo en un término médico científico, evitando la subjetividad. No interprete, no imagine que el paciente dijo. Tome lo que el paciente dijo y trasládelo a términos médicos. Hágalo con preguntas abiertas, no haga preguntas cerradas. La pregunta abierta permite que el paciente se explaye. A veces no tenemos tiempo, pero es importante que el paciente hable, diga su sintomatología. Eso ya es un aspecto terapéutico. La pregunta cerrada, dirigida, puede ser una pregunta que confunda más que todo. La famosa pregunta para evaluar la rigidez matutina no puede ser: señor, ¿usted tiene rigidez matutina? No. Entonces, su pregunta es: señor, señora, ¿cómo le amanecen sus manos? En la mañana, ¿cómo amanecen sus manos? Esta recolección de la información viene información de la anamnesis, de todo lo que es la anamnesis, el examen físico y los paraclínicos. Toda la información es importante y la vamos a ensamblar más adelante para establecer un diagnóstico. Los datos que nos dan los pacientes nos ponen a pensar. Hay 3 tipos de datos que debemos tratar de obtener de este interrogatorio. El primer dato es el dato iatrotrópico. Iatro significa médicos, tropos, que busca el médico. Ese es el dato que obliga al paciente a consultar. Si un paciente tiene dolor articular y después del dolor articular comienza a presentar edema y después comienza a presentar fiebre, y cuando tiene fiebre es que consulta, el dato iatrotrópico del paciente no es dolor articular. El dato iatrotrópico del paciente no es edema. El dato iatrotrópico es la fiebre. Entonces, la enfermedad que tiene el paciente debe ser la fiebre, un estandarte de esa patología. Fiebre con dolor articular y edema. Entonces, recuerden, tenemos que identificar el dato iatrotrópico, el dato puerta de entrada, el dato que nos hace ir al médico como pacientes, nos hace ir al médico. Ese dato es bien importante aclararlo, concentrarlo, concretarlo en una sola palabra, en 2 palabras máximo. No debe tener más de una sola palabra. Y recuerde, el dato iatrotrópico, el dato puerta, ese dato que obliga a consultar al médico, es un dato que justifica el primer diagnóstico. O sea, el diagnóstico del paciente tiene como manifestación clínica ese dato iatrotrópico. Después de obtener el motivo de consulta, el dato iatrotrópico, ya sabemos por qué nos consultó el paciente, motivo de consulta. Pasamos a obtener los datos pivote o los datos guía o los datos de apoyo, que son los datos, los síntomas, las manifestaciones que acompañan al paciente en su discurrir desde que decide consultar al médico o desde antes de consultar al médico. Esos datos hay que tratar de extraerlos de la mejor manera posible, haciendo un interrogatorio exhaustivo. Un interrogatorio con contrapregunta para tratar de confirmar la veracidad del dato. Si es un dolor, debemos tratar de complementarlo bien, practicando el Alticia famoso, aquel de qué lo aumenta, dónde se localiza, cuál es la intensidad, el tipo de dolor que tiene, la concomitancia. Todas esas preguntas no deben faltar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener varios datos pivote que nos sirvan de complemento al dato iatrotrópico. Pero estos datos
no serán importantes si no tenemos el dato epidemiológico al lado. Es muy sencillo de explicar. No será lo mismo un dolor en el grueso artejo agudo de inicio en un hombre de 40 años, no será la misma causa que en una jovencita de 20 años. El dato epidemiológico nos contextualiza, nos enmarca, nos puntualiza la sintomatología iatrotrópica y los datos pivote. Muy sencillo. Si una es un hombre de 40 años con dolor en el grueso artejo, probablemente sea una gota. Si es una joven que tiene 20 años y que tiene un dolor en el grueso artejo, probablemente sea un dolor postraumático. Si es una mujer de 60 años con dolor articular en manos, probablemente sea una artrosis. Si es una mujer de 30 años, probablemente sea una artritis o un lupus. El dato epidemiológico nos reduce el espectro de posibilidades. Hay que mirar todos los datos a la luz del concepto epidemiológico. Con todos los datos a la mano, debemos hacer una interpretación de esos datos. Hay diferentes maneras de interpretarlo, haciendo comparaciones de manera intuitiva, planteando hipótesis. Vamos a mirar algunas formas de establecer cómo establecer el diagnóstico de acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, datos iatrotópicos tomados de la Revista Española de Reumatología de la consulta de un servicio de reumatología. Por todo esto puede consultar un paciente a una consulta de reumatología. Puede consultar por poliartralgias, por osteoporosis, por artrosis no vertebral, por hombro doloroso. Todas esas manifestaciones son motivo de consulta de un servicio de reumatología. ¿Qué datos pivote podemos tener? El paciente puede tener dolor articular acompañado o asociado con manifestaciones en piel, en ojos, institucionales como la fiebre, la pérdida de peso, manifestaciones vasculares como el fenómeno de Raynaud, debilidad, adormecimientos, manifestaciones neuropáticas. Hay muchos datos que son importantes y que acompañan al dato iatrotrópico para hacer la interpretación del cuadro clínico. Los datos pivote, los mejores datos pivote son los que el paciente refiere en la anamnesis y usted los encuentra en el examen físico. Esos son datos pivote muy importantes. Es bueno mencionar que el dato iatrotrópico también es un dato pivote. Es un dato que se apoya el uno con el otro. Entonces apoyamos uno con otro y establecemos cuál es la primera posibilidad de diagnóstico. Datos epidemiológicos, por supuesto, ya lo mencionamos, el género, el sexo, la edad, la procedencia. Puede ser un dato importante que nos oriente a la causa del diagnóstico, de la queja de nuestro paciente. Otros datos epidemiológicos, sobre todo datos que impliquen factor de riesgo, como por ejemplo la obesidad. No es lo mismo el dolor en una mujer obesa de rodillas que en una mujer que no es obesa. No es lo mismo el factor de riesgo del tabaquismo, el que tiene tabaquismo, que aquel que no tiene tabaquismo. Esos son factores de riesgo que los podemos considerar como parte de los datos epidemiológicos. Para ponerles un ejemplo de una artritis reumatoide, ¿cuál sería el dato iatrotrópico de la artritis reumatoide? Puede ser dolor inflamatorio. Entonces el paciente se queja de dolor tipo inflamatorio que acompaña de rigidez matutina, de compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales con limitación funcional
en una mujer de 45 años. Esto haciendo una asociación por modelos previos, podemos decir que es una artritis reumatoide, que es el modelo con el cual cuando nos enfrentemos a unos pacientes que nos digan lo mismo, esos pacientes siempre han tenido artritis reumatoide. Entonces es una forma de establecer diagnósticos por comparación. El lupus eritematoso sistémico, si tenemos una mujer joven, 29 años, con dolor articular inflamatorio, con artritis, con brote, con rash malar, y que además de eso pueda presentar fiebre o serositis o edema de miembros inferiores como datos pivote, podemos pensar en un lupus eritematoso sistémico. La espondilitis anquilosante, en este caso sería el dato iatrotrópico, el dato puerta de entrada, el dolor lumbar, que se acompaña de oligoartritis o de uveitis, también tiene rigidez matutina y más frecuente en un hombre menor de 40 años, menor de 45 años. Esos tres datos nos orientan a ese esquema, a ese tipo de diagnóstico. La gota, un paciente que consulta por una monoartritis, sobre todo un hombre menor de 40 años con una monoartritis de miembros inferiores, que es obeso, que le gusta tomarse los traguitos y que además de eso tiene síndrome metabólico, de pronto puede ser diabético, dislipidémico, ese paciente muy seguramente va a tener gota. Entonces, esa es una forma de interpretar los datos, pero hay otras formas de interpretar los datos. Hay otras formas y es hacerlo por algoritmos. Por ejemplo, separar si el paciente tiene artritis o artralgia, ya lo vamos a ver en los algoritmos, según el número de articulaciones, si es monoarticular, oligoarticular o poliarticular, por el tiempo de evolución, si es agudo o crónico, según el tipo de articulaciones afectadas, si es articulaciones periféricas, axiales, pequeñas, grandes, si es predominio de los miembros superiores o predominio de los miembros inferiores. Vamos a mirar esto. Según la localización, según la distribución, según el patrón de compromiso y según la evolución, vamos a definir si se trata de una enfermedad u otra. Muy importante saber si es inflamatorio o no inflamatorio. El dolor inflamatorio tiene una rigidez matutina siempre de larga evolución. Está acompañado muy frecuentemente de dolor limitante. Los pacientes refieren, siempre pregunten eso, si necesitan ayuda para hacer las cosas. El paciente que tiene dolor, que necesita ayuda para hacer las cosas, es un paciente que tiene un dolor inflamatorio importante. Tiene aumento de volumen, derrame articular, tiene dolor en reposo, caliente las articulaciones, ese es un dolor inflamatorio. Entonces, esto lo podemos hacer por algoritmos también. Entonces, fíjense, tenemos un paciente con artralgia. Vamos a ver si lo podemos marcar aquí. Con una artralgia, está doliendo las articulaciones. Entonces, tenemos que tratar de identificar si es inflamatoria o si es no inflamatoria. Si es inflamatoria, ¿cómo lo sabemos? Por lo que acabamos de mencionar, el paciente requiere ayuda para hacer sus cosas básicas, tiene calor, tiene fiebre, hay inflamación. Si la inflamación está localizada en una sola articulación y es aguda, probablemente sea, muy probablemente en nuestro medio, una artropatía por cristales, una gota. Es lo más probable. Pudiera ser una espondiloartropatía, una forma de presentación, sobre todo de las espondiloartropatías periféricas. Infecciosas, es obviamente la artritis séptica es una causa muy frecuente de esta manifestación, pero no nos llega mucho el reumatólogo, se quedan en urgencias con los ortopedistas. Y la sarcoidosis, que no la vemos con frecuencia o que tal vez se nos escapa y no la sabemos detectar. Pero si es mayor a 6 semanas, si es crónico, también pudiéramos considerar infecciones como la tuberculosis, por ejemplo. Pero ahí entra más las espondiloartropatías, que pueden manifestarse con
compromiso de una sola articulación, preferiblemente la rodilla, rodillas inflamadas, se inflaman, piensan que tiene artritis séptica, la llevan a urgencia, les ponen antibióticos, les hacen drenaje, no se mejoran y de pronto pasan unas semanas y aparece la otra rodilla inflamada. Entonces ya comenzamos a pensar que puede ser una espondiloartropatía. Pero si es una inflamatoria poliarticular, debemos pensar en manifestaciones agudas. Si es manifestaciones agudas, pueden ser infecciosos o no infecciosos. Infecciosos están las enfermedades infecciosas, gonococo, virus, meningococo, que no lo vemos con mucha frecuencia. No infecciosas, ahí tenemos nuestras enfermedades, los debuts de la artritis reumatoide, del lupus, de la artritis idiopática juvenil, las espondiloartropatías, la gota. La gota puede ser poliarticular también. Si es crónica, la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, el lupus y las otras enfermedades reumáticas pudieran ser. Ahora, si se trata de una enfermedad no inflamatoria, monoarticular, puede ser una osteoartrosis, secuelas de trauma, no olviden la necrosis avascular, pero si es poliarticular está la osteoartrosis, la fibromialgia, la hemocromatosis y la acromegalia, que son menos frecuentes. Esto es un enfoque por algoritmos. Otros algoritmos pueden ser estos, en donde nos preguntamos si hay dolor articular agudo crónico, si existe inflamación, si no lo hay, si sí lo hay. Y vamos haciendo un desglose de cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Y ese algoritmo es otra forma de hacer un diagnóstico más orientado para plantear las hipótesis. Muy importante esto de que hemos mencionado, el EULAR creó estas características, documentó, para decir que un paciente con artralgia va a tener artritis reumatoide. Entonces, si el paciente tiene estos 5 aspectos, duración menor de 1 año, localización en las metacarpofalángicas, rigidez matutina mayor de 60 minutos, síntomas más severos presentes en las primeras horas de la mañana y presencia de un pariente en primer grado con AR, ese paciente, si también le encontramos al examen físico dificultad para empuñar y una prueba de compresión positiva de las articulaciones metacarpofalángicas, ese paciente va a tener o tiene artritis reumatoide. Y fíjense que no se están mencionando aquí cientos de exámenes y cientos de laboratorios y cientos de radiografías, sino hacer un interrogatorio dirigido a evaluar la presencia de inflamación, la presencia de las articulaciones que se afectan en la artritis reumatoide, la rigidez matutina y unas maniobras muy sencillas, podemos diagnosticar una enfermedad tan agresiva como la artritis reumatoide tempranamente. El problema es que no siempre la cosa es tan fácil. Las enfermedades reumáticas tienen formas de debutar múltiples. Los reumatólogos, por eso debemos ser internistas, porque nos vemos enfrentados a toda clase de síntomas que pueden presagiar la presencia de una enfermedad reumática. Por eso la anamnesis tiene que ser una anamnesis completa. Por eso la historia clínica deben seguirse las indicaciones de que sea ordenada, de que se sigan los pasos previos, los pasos uno por uno, sin faltar del interrogatorio, buscar los datos puerta, o sea, los datos hiatotrópicos, los datos del motivo de consulta, certificarlo bien, apoyarse en unos datos pivotes y epidemiológicos y así, analizando los datos, obtener un diagnóstico correcto. Si no tenemos un diagnóstico correcto, no hay forma de tener un tratamiento correcto. Muchas gracias.